buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos acá con la hermana Eunice. Hola, Fede. En otro programa de Jóvenes de Gracia y Gloria. Estamos acá en la iglesia, hoy es domingo. Esto está grabado, obviamente no Sí. está en vivo. Va a salir en estreno el viernes. Quiero que igual dejen sus comentarios, quiero que dejen sus likes, que puntúen mi outfit si quieren. El de la Otra hermana. vez me abandonó con la remera. Porque Otra vez. el anterior, digo, no estuvo. Tampoco. Contá lo que te pasó. ¿Ya chico? No sé qué pasó. La lavaron, Claro. la lavó Vane y con agua caliente creo. Y se achicó. Ella dice que no. Sí. Se achicó, no me entra. ¿Qué va a hacer? Y bueno. Capaz es una señal. Haz el recorte y ponételo En cualquier otra. remera, claro. Sí. Puede ser, no creo. Lo que estaba pensando que tendríamos que decorar acá atrás. Sí. Tendríamos que Estaría poner una bueno. decoración, sí. Ahora podemos controlar un poquito más. Ya que no está en vivo, podemos hacer. Sí, podemos hacer un montón de cosas. Igual tratemos de hacerlo sin cortes. Sí. Para que quede como bien. Bueno, les mando un saludo a todos los que estén del otro lado, si es que hay alguien. Vamos a estar hablando de Salomón y la sabiduría, Sí. tema candente, Sí. en el que todo comienza en un momento delicado del reinado de David, cuando su madre Betsabé lo tiene, ¿no? Sí. Da a luz, y esto ocurre en uno de los episodios más oscuros de la vida de su padre David, en 2 de Samuel 11. Sin embargo, la escritura muestra algo notable: donde hubo pecado y juicio, también hubo restauración. 2 de Samuel 12:24 dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Su nombre significa hombre de gran sabiduría, completo o pacífico. Después de años de guerra bajo David, el reinado que vendría sería diferente. ¿Qué opinas del hombre de gran sabiduría? Bueno, como dice David, como que tuvo complicado su reinado. O sea, como que guerra tras guerra. Y él como que vemos que... Bueno, no sé si se puede spoilear, pero es como... Capaz que eso también lo llevó a hacer las cosas que hizo Salomón. Puede Como que ser. estaba tan al pedo. Sí. Bueno, es verdad, igual David era re picante. Como que fue más tranqui su reinado y por eso también se dio Sí. el lujo de hacer Sí. cualquier cosa. Sí, bueno, después vamos a ver, es verdad. Quédense hasta el final. No es que lo vamos a mencionar, pero es verdad que su reinado no pasa mucha guerra. Ujú, De hecho, pasa por muchos tratados de paz. claro. Y no como David, que igual David agarraba y cuando era rey y se la picanteaba el de la quinta, Sí, iba y lo quería matar de una. sí, sí, sí. Entonces como que David, bueno, le gustaba la guerra, es porque, bueno, también era un excelente combatiente. Ujú. No solo era buen guerrero, sino que era buen general. Dios le había prometido algo específico a David. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Primera de Crónicas 22:9. Desde el principio la vida de Salomón está vinculada al cumplimiento de promesas hechas a su padre. Cuando David envejece, el trono no queda automáticamente asegurado, hay intentos de usurpación, pero finalmente David declara públicamente, en Primera de Reyes 1:30, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se me sentará en mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Salomón no hereda un trono simple, hereda un reino consolidado, promesas divinas y también tensiones internas. De hecho, si mal no recuerdo, cuando David se hace rey, Sí. su guardia imperial, A ver. si no me equivoco, mataba, ¿no?, a todos los que estaban en contra de él. ¿O había sido Salomón el que cuando empieza a reinar acaba con los enemigos de su padre, con los cuales David nunca lo había hecho? Hermano. No sé. No, hasta ahí no me llegó la teología. Está bien. Bueno, eso lo dicen Reyes. Está Fernando, así que... pero si no me equivoco, bueno, ahora Vane se va a fijar, que la tenemos detrás de cámaras, es Salomón el que, como David les había prometido que él no los iba a matar a Ujú. muchos de sus enemigos, Sí. Salomón se hace rey y espera.
que creo que inclusive David se lo anticipa. ¿No fue al revés, Saúl con David? No, si Saúl nunca le entrega el reino a David. Ah, sí. Saúl se termina muriendo, no se mata él solo con la espada, que se deja caer en la espada para que no lo claro. capturen. No sé, no nos hagan caso, vayan a verificar. No, creo que fue así igual, pero Salomón cuando comienza su reinado, si no me equivoco, espera el movimiento de los rivales, que inclusive David se lo anticipa. Ujú. Y cuando ve que al final eran todos unos traidores, él los mata. Él dice, no, bueno, David se los prometió que él no los iba a matar. Claro. No yo. Y hay una que me encanta que dice que se están acercando, uno de los guerreros de David Ujú. se está acercando a uno de los enemigos, no me acuerdo los nombres, y dice que se le acerca así como y se mueve la barba, porque en el antiguo este se bajaban la barba como para darse un besito, y se Qué le bárbaro. acerca y le va a dar un besito al rival, y cuando el otro se dice, ¿cómo anda, campeón? Se baja la barba, y el otro cuando lo ve así, saca el cuchillo Ah, re fuerte. y lo mata. Me hizo acordar las películas de mafias. Sí. Muy, nada, cuando le dije, qué locura. Pero bueno, ¿encontraste? Bueno, no lo encontró. Entonces, Como no queremos hacer corte, háganlo, busquen en casa. Busquen Les en dejamos eso de tarea, no tenemos que hacer todos nosotros, va a ser de enseñanza para ustedes también. o quizás sabemos y le queremos Sí, hacer. en realidad lo sabemos, nos estamos Claro. haciendo los O sea, ¿quién no chistosos. sabe? Sí. Bueno, Salomón no hereda un trono simple y cuando asume el reinado reconoce su propia limitación. Primera de Reyes 3:7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Acá Salomón reconoce su falta de sabiduría, su falta de liderazgo. También capaz creció y vio a David. Claro, Como como, ¿cómo un- compito con esto? Claro, David era un genio táctico y como rey, y para Salomón era difícil. Y él lo reconoce, por lo tanto ya vemos que empieza con un corazón humilde, Sí. un corazón amoroso, dispuesto a aprender y aprender de sus errores. Primera de Reyes 3:7 dice eso. Y ese reconocimiento marca el inicio de su grandeza. En lugar de pedir poder o larga vida, pide entendimiento. En Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? La respuesta divina es inmediata. En Primera de Reyes 3:12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Gran promesa la de Dios. Y es verdad. A medias. Porque no se levanta otro como tú, no se levantó otro rey de Israel a la altura Claro. de Salomón, Pero, sí uno mayor. claro, Que es Cristo. Cristo, claro. Pero bueno, técnicamente no fue rey Ujú. de Israel como Claro, lo no fue vino a Salomón. reinar terrenalmente. Exactamente. Él lo pudo haber sido, Ujú. pero Ah, bueno, pero después, más adelante, va a ser rey. bueno, Cristo ya está gobernando. Claro, pero rey de Israel, Ah, sí, Va a sí, ser sí, después. sí. Bueno, de una manera más espiritual igualmente, ¿no? claro, obviamente. Todo figurativo. Vale, nos miró con cara de que, ¿qué están diciendo estos herejes? ¿Estamos mal? No, estamos bien. Claro, si estamos mal, vení de este lado y da la cara vos. Claro. Con la cara destapada, vení. Pobrecita, siempre le tiramos hate. Sí, nos está haciendo señas desde atrás, se hace caras, todo, y por eso... Pero la entendemos, la comprendemos. Sí, yo en su lugar estaría tirando buena onda. Bueno, la escritura comienza a mostrar esa sabiduría en acción. El caso de las dos mujeres que reclaman un niño, primero de Reyes 3, revela discernimiento profundo. El pueblo reconoce que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Y bueno, ese es un gran versículo que después es uno de los más famosos inclusive del Antiguo Testamento, Sí. en el que le preguntan las dos mujeres, que le dice una, este es mi hijo y se lo comió, el suyo, Sí. y ahora me lo quiere robar, que terrible, ¿no? Bueno, esa es la historia que sí. ¿Qué pasó? Claro. Sí, no se lo comió.
Eso Lo hacían aplastó, cuando no lo tenían aplastó, dijo. celular. Lo aplastó, no se lo comió. Claro. Lo aplastó dormida y lo mató. Sí, que se la comía. No se Lo la comió. sacrificó y No se la comió. hizo un asadito. Bueno, pudo haber sido, creo, en algún momento lo habrán Sí, hecho. algunos sí. Y le piden, bueno, ¿qué hacemos con el bebé? Y él dice, bueno, ¿saben qué? Lo parto a la mitad y le doy uno a cada uno. Y una... Claro. más La a- verdadera madre dijo, no, tomá, te lo entrego, pero vivo, tampoco lo... Y el otro dijo, para mí cortalo. Claro, sí, Pero ahí te terrible, das cuenta. porque tenía tanta hambre que con una mitad le alcanzaba. Bueno, la fama de Salomón se extiende más allá de Israel. En Primera de Reyes 4:34 dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Acá aparece un eco que más tarde Jesús mencionará. En Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. De hecho, Cristo no niega la grandeza de Salomón, que lo pone como una figura de sabiduría, pero Cristo deja claro que Él es la sabiduría encarnada. En 1 Corintios 1:24, más que para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Que lo cual es, bueno, es impresionante. Sí. Marca la diferencia. Salomón tiene una sabiduría otorgada por fe y por creencia en Dios que por su humilde corazón Dios le da, Sí. porque Él hace que los sabios tengan entendimiento. Y Cristo ya es parte de Dios, por lo tanto tiene una sabiduría más Claro, allá sí. de la que le otorgó a Salomón inclusive, porque es bueno, humano y tiene la mente finita. Para mí igual eso de que era muy conocido él, como que, ponele, ¿quién era que oraba 3 veces al día? ¿Daniel? Bueno, como que a Salomón nunca lo vimos como en tiempo de intimidad con Dios. Bueno, sin embargo, es verdad, pero durante su reinado, capaz no lo dejan tan claro así, capaz no es como David que tiene, bueno, los salmos, pero, fíjate, durante su reinado Salomón construye el templo. Sí. En Primera de Reyes 6:1 dice, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, comenzó él a edificar la casa de Jehová. El templo representa estabilidad espiritual. Sí. Incluso David había querido edificarlo, pero fue reservado para el hijo de paz. Y acá lo vemos. Dios quiso construir una hegemonía, una armonía con el humano. Ese humano no lo permitió, revelándose, y lo reservó para Cristo. Cristo es el que va a venir y va a terminar de construir el templo. Y él es el templo. Y él es, bueno, sí, él viene a construir y a terminar ese reinado, esa obra que hizo Dios, y él va a ser el que termine de hacer el reino de Dios con sus fieles. En la dedicación del templo, Salomón ora una de las oraciones más extensas y profundas de la Escritura. Primera de Reyes 8 reconoce algo fundamental. Versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aunque construya un templo magnífico, sabe que Dios no puede ser limitado por piedra. En ese momento marca el punto Eso más... es una forma de decir que como que vendría algo mejor, ¿no? Como... Amén. Sí, yo creo que sí. Para mí como que él tenía cierto entendimiento en ese momento. Bueno, era el más sabio, ¿no? Claro. Pero es verdad, claro. Porque hay figuras en el Antiguo Testamento que llegaron a conocer en cierto punto. Y después Jesús dice de lo que hablaron los profetas y todo Sí, eso. Isaías, por Sí. ejemplo, Daniel. Sí. Claro, él marca, él sabe que es una morada, Ujú. que no va a contener el reinado de Dios en la tierra. Sí. Que tiene que haber algo más. Ese momento marca el punto más alto de su vida espiritual. Sabiduría, paz, riqueza y adoración convergen. Vemos que en el humano esas son las 4 cosas más importantes. Y luego Cristo viene a decirnos una sola cosa es esencial, Ujú. que lo veremos en el próximo capítulo. La historia no termina en gloria, la de Salomón. Algo que deja en claro la palabra sobre la sabiduría es lo siguiente. En Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
La misma escritura que muestra su grandeza comienza a registrar advertencias. Deuteronomio 17:17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. La ley anticipaba el peligro para los reyes. Y si hubiera prestado atención. A día de hoy también sigue siendo un poco así. Sí. Eh, Sí, porque tuvo. Lo escribieron para eso. claro, es Como para que completamente. no caigamos en eso. Claro, es una gran enseñanza, no acumular mujeres y no tener dinero para sí en abundancia. Sí, No niega que uno pueda vivir bien. A ver, David, Salomón vivían bárbaro. sí. Eran millonarios, obviamente, no les faltaba nada, pero es como muy distinto. Bueno, por ejemplo, hay un versículo en especial que dice: si necesitas algo y Dios no te lo dio, es porque no oraste. Y si oraste y no te lo dio, es porque no lo querés para un buen uso. Total. Es como que yo, claro, si yo agarro y digo, bueno, quiero $1.000.000. ¿Pero para qué? Claro, ¿para qué? Si es para comprarme un auto, ropa y todo eso, bueno, capaz Dios no me lo va a dar. Pero si yo necesitara, no sé, $1.000.000 para salvar mi vida, o para ayudar a los demás. o para ayudar a Bueno, los no demás. significa que Dios no te provea también para lo que quieras. Claro. Pero no para uso egoísta o para cumplir mi capricho porque yo necesito eso, sino porque yo lo tengo a Dios. Entonces, bueno, es una añadidura nomás. Exactamente, viene para añadiduría. Y a ver, tampoco es que no vaya a ser que yo tenga más plata o menos plata por servir a Dios. O sea, Claro. no significa que yo tenga que ser ni Pobre porque Claro. soy cristiano o porque no puedo hacer cosas. ni pobre Ni rico. Sí. Bueno, Pero todo se deriva del corazón otra vez. Pues si tenés corazón egoísta con la riqueza, vas a ser egoísta y lo pobre también. completamente. Bueno, Salomón con el tiempo comienza a multiplicar exactamente aquello que había sido advertido. En Primera de Reyes 10:23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Su prosperidad es evidente, pero el siguiente capítulo introduce un giro, que es Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. El texto no presenta esto como un simple dato político, sino que lo presenta como una inclinación del corazón. Sí. Claro, que bueno, justamente hoy lo hablábamos, era como tratos que él hacía para tener aliados y todo, pero no se quedaba en eso nada más. Él estaba entregado a esas mujeres extranjeras también. Pero volvemos a lo que yo te dije, capaz. Es porque él no tenía tanto tiempo de intimidad con Dios. Entonces se empieza a desviar su corazón. Exacto, claro. Él tiene, a diferencia de David, que David tenía su corazón establecido en el amor de Dios, era conforme al corazón de Dios. Salomón no, Salomón tenía el corazón disperso. Bueno, se excedió entre la sabiduría, porque es como, al fin y al cabo, como dice Cristo, aquel que tenga como uno solo le puede servir a un amo, Claro. no puedes servirle al dinero y a Dios. Sí. Bueno, acá vemos que Salomón es Como que sobrepasado. repartió su corazón. Claro. Tiene muchos amos. Sí. El dinero, bueno, acá La fama, la el sabiduría, poder. el poder, las mujeres. Él termina entregando su corazón a todo. Él termina adorando, por así decir, a todos esos íconos que él tiene en su vida, que son muy importantes para él. Que son propios de su caída, porque Dios lo bendice de tal manera. Y así después podemos ser todos. Porque capaz esto es, como siempre digo yo, cuando vos lo ves en la palabra y ves a Salomón, claro, bueno, porque era rey, porque era rico, porque era poderoso, porque era sabio. Pero nosotros después nos podemos rendir ante excesos o ídolos. Pero, claro, porque son como cosas externas nomás. Claro. O sea, son la muestra visible de lo que ya hay en nuestro corazón. Claro, y capaz encima no es tan fácil, o sea, capaz para nosotros no es que vamos a caer en, no, obvio, yo no voy a caer en seguir a un tipo que es un estafador, no sea un cositorto de la vida. Claro, eso es fácil para nosotros, porque nosotros tenemos como la imagen de la persona que ya la conocemos y sabemos, no, bueno, no voy a seguir a tal persona. Pero sí es más fácil caer en la rendición de mi propia sabiduría, de mi propio dinero, de mi propio poder, de mi propia fuerza. Es muy fácil. Y ahí terminás entregando tu corazón a otro ente superior, por así decir. Sí. A algo que va más allá de vos.
porque es inexplicable. ¿De dónde viene mi fuerza? Bueno, viene de mí. Se generó sola, no la creé yo. Entonces, cuando yo me rindo ante mi fuerza para hacer todo, termino rindiéndome ante algo que no tiene explicación para mí. Como lo es Dios. Bueno, engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas. Amén. El corazón humano es engañoso y perverso. En Primera de Reyes 11:14 vemos que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Esto fue una construcción del tiempo. No fue que él de un día para el otro se equivocó. No. Esto es algo que fue forjando durante años, y nadie lo controló, y él no lo controló, y él termina cayendo en lo que después repercute en Israel. Porque al fin y al cabo no es que solo le afectó a Salomón, afectó a todo Israel. El problema no fue la falta de sabiduría intelectual, sino la división interna. La Biblia muestra repetidamente que el corazón es el centro del rumbo espiritual. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Irónicamente, uno de los libros atribuidos a Salomón contiene esa advertencia. La consecuencia no es inmediata destrucción, sino juicio anunciado. Primera de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, Dios mantiene la parte de la promesa por amor a David. Sí. Zafó. Sí. Pero vemos que Salomón se encarga solo de romper la bendición, la unción de Jehová, de Dios, de nuestro Padre. Nos vemos y nos fijamos que no pasa nada como para que él se equivoque. Él solito cae. Sí, literalmente tenía todo como para... Capaz ese fue el problema. Sí. Por ejemplo, a diferencia de David... Porque dijiste al principio que fue adquirida esa sabiduría. Claro. Como que no fue de experiencia. Por Dios. Sí. Claro, no la ganó él. Claro. A diferencia de David. David viene de abajo, de chiquitito. Y José también, que él adquirió la sabiduría en el camino. Bueno, es verdad, lo vimos en el capítulo anterior. José no era nada sabio, se equivoca con todo lo que va pasando en el transcurso del tiempo, que bueno, así es la vida misma. Es incomparable la sabiduría de una persona de 50, 60 años que vivió ya una vida completa y una persona capaz de 15 años que obviamente no sabe, no tiene conocimiento de nada, pero es loco porque la mayoría cuando tenemos 15 años creemos que la sabemos todas, que somos re cracks. ¿Y de qué me va a hablar mi viejo que no sabe nada? No vivió como yo lo que yo viví. Bueno, pasa. Depende tampoco. No, es imposible, no hay nadie de 15 años que tenga la sabiduría. No, a ver, conocimiento, sabiduría es otra cosa, porque una persona puede ser más sabia. Ponele que capaz un conocido tuyo tiene 60, pero toda su vida fue impía, ponele. Ah, bueno, pero estamos hablando de sabiduría de Dios. Bueno, sí, eso sí, claro. Puede ser un maestro de la palabra capaz a los 12 años. Claro. Pero yo digo... pero en experiencia. Claro, yo en la experiencia falta de la experiencia, porque si vos decís que tenés sabiduría, pero solo hay sabiduría de acá, eso pasó con Salomón. O sea, era la sabiduría que adquirió, pero no por experiencia. Y quizás como José necesitaba la experiencia como para después reconocer y atribuirle a Dios de que él siempre estuvo con él. Claro, sí, tenía mucho conocimiento, pero le faltaba calle, digamos, ¿no? Claro. Como dice el piberío. Pero bueno, vemos que David empieza de chico, entra en una guerra ahí a luchar con... El oso. ¿Con Goliat? ¿Qué oso? Y sí, el oso, antes sí. El oso. Sí, nada, bueno, sí, defendía a su rebaño contra todos los animales. Sí. Y él empieza demostrando, ya tenía una fuerza y un corazón muy noble desde el principio, pero él fue creciendo y él fue aprendiendo. Inclusive cuando él se equivoca con Betsabé y Urías, que se lo hacen saber, que él no siguió, que por qué después de todo él hería el corazón de Jehová de esa manera, él recapacita. ¿Por qué? Porque tenía el corazón. Porque tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Estaba, o sea, como que se desvió por un momento, pero no estaba inclinado en eso.
Varias veces él Sí. casi se deja llevar y Sí. había alguien que le pedí que lo hacía entrar en razón. Bueno, cuando iba a matar al arrendero porque no le pagaba el impuesto, la mujer le suplicó por favor no lo mates porque inclusive el nombre de él significaba necio. Sí. ¿De Y David le agradece. Ah. Gracias porque me hiciste dar cuenta que iba a cometer algo que estaba Sí. mal. Iba a cometer una locura, algo que no lo premeditó, simplemente decía listo. Entonces hay que... También por cómo se manejaban en la época, era no nos paga impuestos, bueno, vamos y lo matamos. Capaz no lo había pensado, hasta que la mujer le suplica y él lo entiende y recapacita porque bueno, también tiene el corazón. Abigail, la mujer de Nabal, que significaba necio. Pero vemos la diferencia con Saúl, Sí. porque Saúl fue advertido muchas veces por el mismísimo Jehová, por su mismísimo mentor, que era Samuel, que le dijo que estaba haciendo mal. Y Saúl cerró su corazón y dijo, no, a mí no me saca nadie de acá. Inclusive ya sabiendo la promesa, porque Dios le dijo, bueno, esta es la promesa, y después le dijo, mira, ya no vas a reinar más vos, dale el reino a David. Y bueno, y Saúl dijo, bueno, que me saquen. Si les da, que vengan. La tradición bíblica asocia a Salomón con 3 libros: Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Este último refleja una voz que ha probado riqueza, placer, sabiduría y poder. Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad indica transitoriedad, vapor. Después de haberlo tenido, todo concluye. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ahí llegamos a la conclusión de que sin sabiduría, o sea, ¿me entendí? Sí, sí. Una sabiduría sin el arraigamiento a Dios Temer a Dios. es una... Que temer a Dios es vano. es el corazón. Es el Conforme corazón. a ver, Pero bueno, no quita que uno pueda ablandar su corazón. Nadie cuando entra en la fe, sobre todo si veniste del mundo, tiene corazón blando, amoroso, libre para que entre todo como si nada. Viene duro, viene con pero desconfianza. cuando es cristiano o cuando no es cristiano todavía. Cuando se convierte en cristiano. Bueno, pero cuando se convierte ya tiene las dos creaciones. ¿Tienen las dos creaciones? Sí, claro, bueno, pero el hombre nuevo es así. Y alimentarlo. Bueno, claro, pero digo sí, pero en un principio no, en un principio No, y cuando, sí, obvio. cuando recién te convertís, Sí, es un bebé. sos desconfiado, Sí. no crees, dudás, entonces, claro, es de a poco. Digo, sobre todo eso pasa cuando... Es progresivo. Exacto, sí, es con tiempo. Uno viene con sabiduría del mundo, pero esa sabiduría es vana, no tiene importancia ni cabida dentro del camino del Señor. Bueno, su vida completa funciona como advertencia y enseñanza. Sabiduría sin obediencia sostenida no preserva el corazón, y riqueza sin vigilancia espiritual puede desviar. Sí. Acá es lo que encontramos, él tenía tanto, pero no lo controlaba. Yo lo que considero era como que en un punto él llegó y le decían, che, bueno, mirá, queremos construir un templo a un dios. Y él le creía. O sea, le terminaba creyendo... Tanto plata tengo que... Claro, estaba tan desviado él que le terminaba creyendo a cualquier dios, a cualquier persona, cualquiera de sus mujeres que venía y le decía que quería creer. En un momento creo que no había capillas. No había... ¿Cómo? ¿Templos? No había templos, no había nada que adore a Jehová, y estaba lleno en todos los montes de templos, de lugares altos. En todos los lugares altos había templos para todos los dioses de todas las mujeres, que eran un montón. Y después todos los judíos, todos los de Israel, justamente terminaban creyendo, bueno, cada uno en cada uno. Ay, no. Todos creían en algo distinto. Porque, bueno, esa es la perversidad que termina trayendo Salomón, siendo la cabeza del pueblo. Cayeron todos en la idolatría, que ya era un pueblo medio ahí que caía, El corazón ¿no? de Bueno, no. claro, ya eran todos tenían un corazón, sí, medio, bueno, vamos con el primero que nos dé una imagen. Pero estaba bien el pueblo. Pero también el pueblo en realidad se equivoca porque no tenía reyes, ¿no? Y pidieron un rey, a pesar de que Dios no se los había recomendado. Jesús más adelante hablará de alguien mayor que Salomón, en Mateo 12:42.
señalando que la verdadera sabiduría no solo construye templos, sino que edifica vidas eternas. La historia de Salomón queda así en la escritura. Un rey que da paz, que construyó el templo, recibió sabiduría incomparable y mostró que incluso los dones más grandes requieren un corazón constantemente alineado con Dios para no caer. Por sobre todo, muchas veces nosotros podemos tener algo que nos es regalado por Dios y nos agrandamos por eso y nos puede hacer caer, nos puede hacer equivocarnos, nos puede hacer pelear, entrar en conflicto con mi hermano, mi hermana. Pero hay un versículo que yo siempre recuerdo y lo tengo en mente cuando pasan ciertas situaciones en las que digo, no sea yo hallado luchando en contra de los caminos de Dios. Cuando voy a tomar sobre todo una decisión determinante o voy a decir algo o tengo que discutir o charlar con alguien, prefiero dar la razón a otra persona, estar en entendimiento y no ser hallado en contra del camino por mi propio conocimiento, por lo propio que yo pienso o sé. Entonces siempre, constantemente estoy orando por entendimiento. Bueno, En conclusión, tenemos que pedir un corazón noble, humilde, conforme Alineado a Cristo, a Dios. alineado a Dios. para que lo que se nos da lo podamos usar correctamente. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Sí. Que no nos lleven Todo. esas cosas a olvidarnos de Dios. Exactamente, que no nos hagan caer. Poder manejarlo, porque capaz nosotros pensamos que sí, yo puedo con esto, yo puedo con aquello, pero no, casi nunca podemos manejar nada de nuestra vida. Sí. Bueno, mucho menos cosas que son puestas delante nuestro que pueden jugar a favor o muy en contra de nuestro camino. Así que bueno, les agradecemos por estar del otro lado, por habernos escuchado. Déjenos en los comentarios qué les pareció, qué opinan, y los vemos en el próximo capítulo, si Dios quiere. Amén. Levantando la